que tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3. Amén. Hechos, capítulo 13, verso 1 al verso 3. Amén. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor sea sensibilizando nuestros corazones hacia lo que es la obra misionera. Oremos. Soberano Señor, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu presencia. Háblanos, Señor Jesús, te lo pedimos. Que tu nombre santo, Señor, sea glorificado. Sí, Señor, amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Amén. No perder la identidad apostólica en las misiones. Amén. ¿Qué dije? No perder la identidad apostólica en las misiones, porque somos una iglesia, hermanos, llamada a impactar. Últimamente se ha venido perdiendo esa visión. Desafortunadamente, en algunas congregaciones ya no le están haciendo énfasis al culto misionero mensual. Hermanos, y es una bendición, porque vemos cómo se reactiva ese sentimiento hacia las misiones y nos recuerda nuevamente que nosotros también somos el fruto de las misiones. Hace 82 años, 1937, nos llegó a Colombia un misionero de Dinamarca que estaba radicado en ese entonces en Canadá, y de Canadá fue enviado a Colombia, el hermano A. Werner Larsen. Amén. Habían pasado 22 años de haberse establecido la obra en Colombia, cuando por esos asuntos de la violencia partidista en el país, algunos hermanos de La Morena, un corregimiento del departamento del Valle, fueron desplazados hacia el Ecuador y se ubicaron en un pueblo llamado Santo Domingo de los Colorados. Eso hace 60 años. Por eso la iglesia habla de 60 años de misiones. O sea, hace 60 años que la iglesia mandó al Ecuador al hermano Miguel Peña. Esto es historia, hermanos. ¿A cuánto les gusta la historia? Para que nos demos cuenta quiénes somos nosotros y qué es lo que por la gracia de Dios hemos hecho.
porque no podemos dejar acabar el culto misionero mensual, colocar las banderas, escuchar el informe, en fin, porque somos una iglesia misionera. Hace 60 años fue enviado el hermano Miguel Peña con su esposa al Ecuador. Amén. Y, hermanos, haciendo la historia más corta, resumiendo, en estos momentos la República del Ecuador tiene su autonomía ya hace varios años, con su Junta Nacional Administrativa. Tiene alrededor de 60,000 creyentes. Amén. Que son el fruto, hermanos, de esa ofrenda, de ese donativo, de esa oración que nosotros enviamos hacia ese país. Y ya el Ecuador, una obra autónoma y con una junta administrativa autónoma, hermanos, tiene campos misioneros en España, en Europa, en Israel, en Centroamérica. Amén. Qué bendición tan grande. Bolivia también ya es una iglesia autónoma. Allí fue sostenida por la iglesia colombiana. De tal manera que esa ofrenda, hermanos, que nosotros cada mes aportamos en este culto misionero, hermanos, tiene un gran propósito: el sostenimiento de nuestros misioneros en el extranjero. Inicialmente el informe que vimos allí, para los que no lo distinguen, fue el hermano Reinel Galvis. ¿Cuántos distinguen al hermano Reinel Galvis? Quienes no lo distinguen, es el director de misiones internacionales. Amén. Y los otros pastores que allí hablaron fueron misioneros en otros países, regresaron y ahora están aquí en Colombia ejerciendo el ministerio en alguna de las tantas congregaciones. Quiero decirle también al Ministerio de Escuela Dominical de la Iglesia aquí en Gaitán y a todos los maestros y a la iglesia en general, que estableceremos, hermanos, la misión, oiga bien, acción misionera infantil. Acción misionera infantil. Trabajo que se hará allá, fuera de estas puertas, en las calles, en los barrios, allá en aquellos lugares, porque, hermanos, la iglesia del Señor en Colombia, según parte de la historia, empezó con un culto de niños allá en Puerto Colombia Atlántico, cuando el hermano Larsen allí con un acordeón comenzó a cantar coros y los niños se fueron juntando, se fueron recogiendo, después de que él cantó en un español realmente muy atropellado, y luego vinieron los padres y allí fue como comenzó la obra también en el Señor en Barranquilla. Eso es historia. Amén. La iglesia aquí en Gaitán es una iglesia misionera. Amén. Y por lo tanto no debemos perder la identidad apostólica en las misiones. Bien, hermanos, entrando ya en tema, la iglesia hace ya 2020 años viene demarcando territorio en el mundo. Y es el fruto precisamente, hermanos, de lo que allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos está diciendo, cuando el apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero. Había entonces
en la iglesia que estaba en Antioquía. Observemos, hermanos, que ya la iglesia estaba establecida. Administrativamente la iglesia estaba funcionando. Tenía también una proyección hacia la evangelización. Y sigue diciendo que allí en la iglesia en Antioquía habían profetas y maestros. Oiga, profetas y maestros. Cuando habla de profetas no quiere decir de videntes que estaban de pronto recibiendo sueños y visiones, sino aquellos que tenían ese privilegio de la predicación de la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, alguien que viene acá y predica es un profeta. Aquí tienen un profeta. No al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, porque el último de ellos fue ¿quién? Juan el Bautista. Pero cuando se predica el Evangelio, se está profetizando lo que una vez ya fue ¿qué? Dicho. Amén. Y en la iglesia allí en Antioquía estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Allí estaba este grupo de hermanos. Y estaban allí porque seguramente el Señor había puesto en sus corazones el estar en ese gran culto o reunión ese día. Y precisamente, dice el verso 2, ministrando estos al Señor. Ministrando la palabra. Amén. Ministrando la palabra. Ministrando la alabanza. Ministrando la consejería. Porque allí había una iglesia establecida. Y dice, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Los que acabo de mencionar. Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Cirene, Manaén. Y dice claramente que cuando estaban ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Observemos, hermano, la importancia del ayuno. Amén. Que también está siendo atacado en el seno de la iglesia en estos momentos. De pronto se dejan escuchar por ahí voces diciendo, no es tan importante, que la oración no es tan importante, pero hay que recordar en esta mañana que el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, se fundamentó en la oración y en el ayuno. Amén. Estaban orando, estaban ayunando. En ese ayuno estaban pidiendo la dirección del Señor. Hay un buen ambiente aquí, hay un gran deseo. Los jóvenes, los ministerios, la iglesia en general. Acabamos de leer allá un eslogan que dice, dadme almas o me muero, dadme almas o me muero. Ese debe ser el clamor nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque las almas son el legado, la herencia que el Señor nos concede. Y allí en la iglesia de Antioquía se encontraba este grupo de hermanos ministrando, ayunando. Y fue en ese preciso momento en que el Espíritu Santo, hermanos, se revela a ellos y les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Apartadme. Por eso en la iglesia local se buscan esos perfiles. Amén.
Se busca, hermanos, esas características. Creyentes, hermanos, hermanas, que tengan esa pasión por las almas, aunque la pasión la debemos tener todos. Amén, porque todos somos agradecidos por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero es característica general que en el seno de la iglesia se levantan hombres y mujeres dispuestos a esta obra, como es la obra evangelística, como es la obra misionera a nivel local. Amén. Porque si bien pensamos en la obra a nivel nacional e internacional, recordemos y miremos que alrededor nuestro hay miles y miles de personas que a diario están muriendo sin Cristo. Y es el momento del expansionismo de la iglesia. Porque dice que el Espíritu Santo interviene diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y ya el verso 4 dice: ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. De tal manera que la obra misionera, hermanos, trasciende. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y al nombre de Jesús. En esta mañana este culto es motivacional. Amén. El Señor nos está motivando a través de su palabra para que tomemos nuevamente, hermanos, el cayado. Amén. Y haya esa disponibilidad de ir a los campos, campos que están blancos para la siega. Proféticamente, una promesa de un hombre, todos la conocemos, y de pronto de allí se arranca lo que es la promesa misionera. Génesis capítulo 12 y el verso 3, cuando dice: bendeciré a los que te bendijeren. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La relación que tiene este texto es la promesa mesiánica de un redentor para la humanidad. Amén. Porque en Cristo Jesús, en esta mañana, somos bendecidos. Amén. Pero en Josué, capítulo 1 y el verso 3, se nos está hablando también de esa gran promesa que le fue concedida a Josué después de la muerte de Moisés. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo no sé de dónde salió en estos tiempos que a una iglesia local le están colocando disque fronteras. Que frontera que se puede movilizar es que de aquí hasta allá, 2, 3, 4 cuadras, que porque allá más allá hay una congregación, y que entonces que tiene que venir también hasta ahí, y que tiene que no se puede mover para allá, por aquel lado, y que no se puede. Es que las almas no tienen dueño.
Las almas le pertenecen es al Señor Jesucristo. Y si los que se han de convertir han de ir a Kenny, al Picacho, al Picachito, y yo no sé dónde más tantas iglesias cercanas tenemos aquí, las almas son para ¿qué, hermanos? Para salvarlas. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Amén. A Moisés se le dio esa promesa de ser el conquistador, el tomador de la tierra de Canaán. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso tiene referencia, hermanos, a lo que en otro tiempo era el colonialismo. Ustedes saben que el pueblo antioqueño se ha caracterizado por ser un pueblo de colonos. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Hace alrededor de 50, 60, 70 o 100 años más. Y yo lo digo porque mis ancestros, mi bisabuelo, él fue colono allí de El Retiro. Y Retiro se fue por las montañas del Viejo Caldas, llegó a Manizales y allá llegó a un punto y preguntó: ¿y de quién son estas tierras? Son tierras de nadie. Entonces comenzó a andar y con un machete a trillar, y eso, mejor dicho, una extensión inmensa de tierra, pero grande de tierra, y colonizó esa tierra. Fue el primero que puso a la gente a dormir en colchón de paja, porque de aquí llevó también la idea del colchón de paja, porque por allá primero se dormía, se tejía rastrojo y en eso hacían sus colchonetas, sus colchones. Fue el que llevó la semilla del maíz, llevó la semilla de la yuca. Eso es lo que hacía un colón. Lo mismo sucede en las regiones de los territorios nacionales, lo que es mucha parte del Caquetá, Bichala, Baupés, todo eso. Lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y hay que viniera otro y dice: no, esto es mío. ¿Mío? Le pelaba el machete y iba, entonces gáneselo, pero punta de machete era, porque aquí usted no se me va a meter. Amén. Lo que pisare, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿es quién? ¿De quién? Nuestro. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y esto tiene que ver con lo que es la evangelización. Recuerdo hace unos 46 años, estaba yo todavía soltero, cuando el hermano Eliseo nos enviaba, tenía la escuela de predicadores allá en la iglesia central, y en la escuela dominical él preguntaba a los hermanos que ya estaban ganándose de acá de Medellín: ¿quién tiene familiares en tal pueblo? ¿Quién tiene familiares en tal pueblo? ¿Quién tiene familiares en tal pueblo? Entonces alguien decía: sí, hermano Eliseo, yo allá en tal pueblo tengo un primo, tengo mi mamá, tengo mi familia, no conocen el evangelio. Y como él estaba formando la escuela de predicadores, y esa escuela éramos nosotros, entonces por turno nos llamaba. Llegó el día en que me dijo: hermano Villada, haga el favor, arregle maleta, tenga estos 150 pesos y se me va para Bejorral. ¿Dónde queda Bejorral? Ah, no, eso pregúntelo allá en La Blota. No sabíamos nada de nada. 150 pesos. ¿Ah? Y váyase. Y vaya a preguntar, hermano, ¿y quién hay allá? No, dicen que por allá una vereda que se llama el Estadero de las Yeguas. Y al Estadero de las Yeguas llegué yo sin conocer a nadie. Y allá llegué y les prediqué el evangelio. Y en el Estadero de las Yeguas pregunté: ¿dónde vive una familia Loaiza, creo? Vea por allá. Allá les llegué. Y así, hermanos. Y esa noche cuando llegué a Bejorral, nos decía el hermano Eliseo: el banco del parque es la cama y el techo y el firmamento es el techo. Así era el asunto. Hoy en día es muy diferente. Y aquí estamos.
Y aquí estamos para dar testimonio. Amén. Para contar las maravillas de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Yo conocí también al hermano Moisés David, el papá del hermano Frey. Vieja guardia en Urabá. Allá nos tocó trillar también. Al hermano Albeiro Muñoz. Amén. Nos tocó esa hermosísima época. Y la satisfacción más grande para uno es ver, hermanos, lo que en esta mañana estamos viendo. Amén. Y más satisfacción siente el Señor Jesucristo, porque Él ve el linaje de su aflicción. ¿Isaías qué? 53. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, en esta mañana no temamos, en esta mañana misionera. No tenga ese temor. Salir, ir, hablar a las gentes. El Señor da esas oportunidades. El Salmo capítulo 2 y el verso 8. Allí encontramos cómo el Señor, dirigiéndose al salmista, dice: pídeme. Amén. Ay, es que yo no soy capaz. Por allá hubo uno, todos hemos oído hablar de él, llamaba Moisés. Cuando fue llamado allá en la zarza y el Señor le encomendó la misión a que lo había llamado, ¿cuál fue el pretexto que Moisés sacó? ¿Ah? ¿Que era qué? Tartamudo, que era media lengua, pero esa era una excusa de él, porque más adelante se dice en la Escritura que Moisés era poderoso en palabra. Amén, poderoso en palabra. No hay disculpas para ir en busca de las almas. Máxime cuando aquí el Señor dice: pídeme, pídeme. Amén. ¿Le ha pedido usted al Señor? ¿Le ha pedido? Sí, usted de pronto le ha pedido mercado. Le ha pedido vestido. Le ha pedido casa. Le ha pedido carro. Le ha pedido empleo. Sí. Y no es malo, no es malo. Y sabemos que el Señor conoce nuestras necesidades y Él también las suple. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, hermanos, subsistir del trabajo que el Señor nos ha concedido. Pero en este caso Él está claramente hablando de las almas. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Te daré por herencia las naciones. Te daré por herencia los pueblos. Te daré por herencia las gentes. Dicen otras versiones. La herencia es el legado que el Señor nos concede. Cuán grande es la satisfacción que se siente cuando alguien de pronto se para en medio de la congregación para dar testimonio y dice: doy primeramente gracias a Dios porque Él me reveló su palabra y me la reveló por medio del hermano fulano de tal, por eso es mi Padre espiritual. Amén. ¿Lo hemos escuchado? Y no es para que saquemos pecho, es para que le demos la gloria al Señor, que el trabajo que el Señor ha hecho en nuestras vidas tampoco ha sido en vano. De pronto, en un momento, se llegó a pensar, pero bueno, ¿por qué enviar misioneros a otros países cuando aún Colombia todavía sigue siendo un campo misionero? Hay tanta necesidad, hay tantas almas. Hermanos, ¿qué nos vamos nosotros a poner a alegar con Dios? A litigar con el Señor. ¿Ah? No. Si el Señor ha puesto en el corazón de la Junta Nacional en el momento como lo hizo hace 60 años de enviar misioneros
al Ecuador. Hoy tenemos más de 60,000 creyentes allá en una junta administrativa. Si al Señor le plació, cuando la iglesia en Colombia apenas estaba en crecimiento, en desarrollo, enviar misioneros allá a Bolivia, y hay una gran iglesia, ahí hay una junta nacional, y es una iglesia autónoma. Si al Señor le plació enviar a España misioneros, y ahora hay más de 4,500 creyentes idos de aquí, de Colombia, y bautizados nativos de allá, hermanos, ¿qué nos vamos nosotros a poner a combatir con él? Y si el Señor ha enviado misioneros allá a otros países, que son alrededor de 37 países, donde la iglesia hace presencia misionera, ¿será que nos ha hecho falta a nosotros ese dólar que hemos sacado para aportar a la obra misionera? ¿Le ha hecho falta? Dígalo sinceramente, porque si lo va a retener y dice, no, es que a mí me hace falta, más bien guárdeselo. Así de sencillo. Pero sepa que con ese dólar, o esos $2, o esos $3 que usted da en la ofrenda misionera mensualmente, con eso, hermanos, ya que usted no puede ir allá porque no le es fácil, está contribuyendo desde acá. Amén. Con su aporte. Y eso el Señor lo va a bendecir con creces. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Es que de pronto nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, que hay mucha saturación, que hay mucha pedidera, que piden más que un gato en un machucadero de carne. ¿Ah? Hermanos, pero a la postre, cuando termina la semana o la quincena, el Señor ha multiplicado eso que usted y yo hemos dado para su obra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. Yo les voy a contar una pequeñita anécdota que me sucedió en Buriticá. Ese día venía para Medellín a hacer una diligencia acá, precisamente de la iglesia. Un aporte que la gobernación nos iba a dar para el templo allá, 50,000 pesos en esa época. 50,000 pesos un plato. Pero ese día muere un hermanito, muere un hermano, y no había ataúd, no había nada, no había forma cómo se iba a enterrar. Y yo me venía, y como que el único que tenía plata era yo, que tenía como, me parece que eran como 4,000 pesos. 4,000 pesos, eso hace 35 más años, eso era un platalcito. Eso siempre uno como que hacía un poquito de ampollita contando las moneditas. Oye, no, 4,000 por hoy en día, ahora tomando un fresco. Tenía como 4,000 pesos. Y entonces le dije a un hermano carpintero, va, cómprese unas tablas porque hay que hacer un cajón, hermano. Y no más de otra, compre unas tablas porque hay que hacer un cajón a ese hermano, un tarro de pintura negra para que pintemos de negro. Hermano, redondeando la cosa, se me fueron los 4,000 pesitos ahí. La venía a Medellín, no es allá para cuándo. Ese día, hermanos, tuvimos esa bendición. Los muertos, los que morían en la iglesia, eran enterrados por ahí en un potrero lejos. Y en esos días yo me había, juntamente con el obispo de Santa Fe de Antioquia y el párroco Sisto González de ahí de Buriticá, le solicité, y bueno, y ellos me concedieron que en el cementerio católico me accedieron un lote. Y ese día, hermano, allá los hermanos que morían los bajaban por la calle y abajo, como dice, por la calle del pescado. Los bajaban por la calle y abajo. Y ese día saqué ese muerto por todo el céntrico del pueblo y cantado. Los hermanos cantando. Amén. Yo no recuerdo cuál fue el himno,
un himno muy hermoso que hay. Y la gente aterrada. Y con eso, hermanos, tuvo que, hermanos, romperse ese paradigma que había tan horrible ahí en ese pueblo. Lo cierto es que cuando yo llego al entierro, una hermana que hacía mucho tiempo que no venía a los cultos porque tenía un reguero de muchachitos que le impedían venir. Tenía un reguero. Y ese día esa hermana venía para el entierro y no alcanzó el entierro. Cuando ya se fue a ir, hermano, aquí le traigo unos diezmitos que hace tiempo los vengo recogiendo. Dime cuánto tiempo vendría recogiendo esos diezmitos. Cuando es una taleguita, así como una taleguita de trapo, me entrega ese monedero, monedas de 200, de 2 pesos. Y cuento, habían 4,500 pesos. O sea, el Señor me devolvió los 4,000 y me dio con qué almorzar también aquí en Medellín. Y ahí está mi esposa para que lo diga. ¿Qué más me entregó? Un tarrado de huevos. ¿De qué nos quejamos, hermanos queridos? ¿De qué nos quejamos? Amén. Cuando Él es el dueño de todo. Y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Las mismas naciones se encargarán de sostener la bendita obra de mi Cristo amado, que lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Y sigue diciendo, y tuya, que apoderarás, colocarás tu pie en las naciones, las poseerás. Aleluya. Hasta hace un tiempo Etiopía le pertenecía al paganismo, a la mediocridad, a la maldad. Las sequías que en ese país se presentaban era horrible hasta el momento en que el gobierno de ese país fue a la iglesia, porque la iglesia unicista más grande de África está en Etiopía, iglesia nuestra. Hicieron ayuno, clamor, y hoy en día es un país próspero, bendecido. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo de misioneros que fue y tomó posesión de esa tierra. Tomemos posesión de Gaitán. Tomemos posesión de Gaitán. Y estas casas de atrás tendrán que ir a abrirse de aquí para allá. Eso puede ser declarado en esta mañana. Tenemos otro ejemplo, entre los tantos ejemplos. Lo conocemos y de ahí ha salido lo que llamamos Operación Caleb. De ahí salió Operación Caleb. Todos sabemos que Caleb, juntamente con Josué y 12 compañeros más, fueron enviados a Canaán. ¿Para qué? La espiara, para que mirara cómo era la nación, cómo era el país. Y Josué y Caleb vinieron contando maravillas. Y trajeron unos racimos de uvas que tenían que cargarlo entre 2 personas. Una tierra que fluía miel, porque los panales, hermanos, eran numerosos y se veía que allá de las montañas la miel destilaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Y sí es posible, porque en cuántas ocasiones uno, por ejemplo, en el campo ve colmenas pegadas de la tierra. Amén. Y destila la miel. Leche, tierra de ganados. Pero los otros compañeros, gallinas. No era porque eran gallinas, eran gallinas ellos, cobardes. Cobardes. No, allá están los hijos de Anac, son unos gigantones, grandotes. Ellos, como a langostas, nos estriparán, ¿no? ¿Qué tal? Qué tristeza. ¿Les faltó qué? Fe.
Les faltó confianza. Muy duro para Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque los compañeros y el pueblo de Israel inclusive, que también era gente tan mediocre, trataron de apedrearlos. Pero a Caleb se le había hecho una promesa desde los tiempos de Moisés. Y cuando él estuvo allá fisgoneando la tierra, creo que tenía por ahí unos 40, 45 años, estaba joven todavía. Estaba joven. Y cuando ya la tierra partida le recordó a Josué, le dijo, recuerda que Moisés dijo que me darían la tierra, que me daría mi porción. Y yo sí fue que Caleb no escogió, hermanos, la llanura. No escogió la llanura. Caleb escogió lo agreste de la tierra, la montaña, los lugares altos, los pedregales. Y porque desde allá yo voy a vigilar a esos que sirvieron para desanimar a mi pueblo. Aleluya. Y los comeremos y los tragaremos y haremos de ellos como que si fueran que langostas. Y desde allá de esa montaña, hermanos, ya Caleb con 85 años, creo con 85 años, él pidió esa tierra diciendo que tenía el vigor como cuando estaba joven. Amén. Y ahora hay tantos muchachos que ante un reto como ese de la evangelización nos tiemblan los pantalones. Pero aquí está. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, nosotros no somos ningunos aparecidos. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Linaje escogido. Y no estamos, después de estos 82 años de historia aquí en Colombia, como producto del azar. Todo ha sido un desarrollo. Y aquí en esta mañana hay hermanos que pertenecemos a esa, digámoslo así, primera generación de la iglesia. Amén. A esa primera generación. Yo recuerdo cuando era el mensajero del tesorero nacional de la iglesia en Tuluá, el hermano Omar Bermúdez. Llevaba los recibitos a la caja agraria en ese entonces. Ahora llama Banco Agrario, llamaba Caja Agraria. Llevaba los recibitos del dinero que los pastores de esa época enviaban para el Fondo Nacional. ¿Cómo sería? Una piecita por allá con un archivador, una maquinita broeriato. Hoy en día, hermanos, es de admirar lo que la iglesia en Colombia hoy en día es, hermanos. Es de admirar. Aleluya. La sede administrativa, el engranaje que tiene, el desarrollo que hay. ¡Qué bendición tan grande! Hermanos, primeramente es un honor y una bendición ser miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y ser miembros de esta organización tan maravillosa que representa ese cuerpo. Fuerte ese aplauso al Señor. Personalmente soy un enamorado de Cristo y también de la administración de su iglesia en Colombia. Amén. 2020 años, hermanos, anunciando el Evangelio. No son 82 años. Estamos en el año 2000, ¿qué? 20. Son 2020 años que la iglesia en su historia ha venido, hermanos, predicando este evangelio glorioso. Amén. 82 años en Colombia, mayo 12 de 1937 hasta esta época. Amén. Por eso, hermanos,
Ya son 82 años en Colombia con una misión, amén, con una visión y con un objetivo definido, porque nosotros sí sabemos para dónde vamos. Amén. Sabemos para dónde vamos. Del seno de esta iglesia se han tratado de levantar otros grupos, tratando inclusive, hermanos, de cobijarse bajo el rótulo, cambiándole de pronto una palabrita. Pero hermanos, ahí están, pero no han podido tener el desarrollo. No han podido tener el desarrollo, porque lo que siembra mi Cristo, Él lo cultiva, lo desarrolla y lo cosecha. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Salmo 126, versos 5 y 6. Miremos a ver qué el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas. Amén. ¿Con regocijo qué? Segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Estaba escuchando el testimonio de un hermano acá de la iglesia, que hay un sector por allí arriba que es muy duro. ¿Cómo se llama? Villa Sofía. Que es muy duro. Sí, hay sectores que son duros, son duros. Y esos sectores en muchas ocasiones se tornan ser duros porque otros movimientos son muy intrépidos. Desde las 9 de la mañana están molestando la vida por ahí cuando la gente apenas está en pijamas o desayunando, haciendo el almuerzo. Entonces nos comparan con ellos y nos tiran las puertas en la cara. Pero hermanos, hay que cambiar las estrategias. Hay que cambiar las estrategias. Más duro, por ejemplo, que esos pueblos del oriente. Por decir algo, La Ceja, que es una incubadora de curas. ¿Ah? Es una incubadora de curas. O ese Sonsón, otra incubadora de curas. O ese Yarumal, ¿cuál más? Santuario. ¿Ah? Puras incubadoras de curas. Pero allá está la presencia, Jericó. Pero allá está la presencia de la iglesia. Con buenas congregaciones. Aleluya. Aleluya. Con buenas congregaciones. Fortalecidas. Creciendo. Amén. Desarrollándose. Los que sembraron con lágrimas. Amén. En Abejorral tenía yo que desplazarme de la casita donde vivía hacia otra vereda y tenía que pasar por el patio de una casa y me mandaron a razón. Dígale a ese fulano protestante, hereje, masón, ateo y tal por cual, que ni la sombra de él pase por aquí porque lo picamos. Y bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y yo tengo que pasar por ahí. Yo tengo que pasar por ahí. ¿Yo qué hago, Señor? Dígame, muéstreme. Orándole al Señor. Tengo que ir allá a esa vereda. Pues el Señor me dijo, no, sencillamente lo que comúnmente nosotros llamamos los traguitos, o sea, el primer alimentico del día, se lo va a tomar allá en la casa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tomámelo allá? Sí, Señor. Pues sí, después de haberme levantado y orar, me organicé, me bañé, tomé mi morral. Mi morralcito tenía un sombrero de pana que era rojo, parecía un cardenal liberal. Hermano, ¿sabe? Llegué al corredor de la casa y me les metí a la cocina y allá tomé el tinto con arepa, donde me iban a matar. Amén. Y les hablé y esa gente encantada, encantada. Amén. Hermanos amados, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Duré poco en Abejorral, pero hoy en día tiene Abejorral la central en el pueblo, en Pantanillo y en Chagualal. 3 grandes congregaciones. Amén. Es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Entonces, ahí está. Una misión con una visión y un objetivo definido. Por eso esta es la obra del Espíritu Santo. Amén. Retomando entonces, dejaré ya esta otra parte para dentro de un mes, para que respetemos el horario de salida. Yo le pido el favor a los de alabanza, vayan subiendo, amenizando el ambiente con una alabanza y recordando, hermanos, en esta mañana que esta es la obra del Espíritu Santo. No temamos, que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra existencia. Dios les bendiga, hermanos grandes.